doctrina. Bienvenido, hermano Leonardo. Amén. ¿Cuántos le dan la bienvenida? Hermano Leonardo, director regional de obra carcelaria, nivel nacional también. Así que vamos en esta noche a orar para que el Señor use sus labios, amén, y pueda Él exponer su palabra y nosotros podamos ser bendecidos y edificados por ella. Señor Jesús, te damos las gracias en esta noche. Dios mío, gracias por la palabra bendita que tú nos has dejado, Señor. Oh Dios, gracias por los instrumentos que tú has escogido para que seamos, Señor, los que transmitamos esta maravillosa palabra. Hoy, Señor, está con nosotros tu siervo. Te pedimos que le bendigas, que le ayudes, Señor, con esa unción y autoridad que tú les has dado. Ellos puedan exponer, él pueda exponer tu palabra en esta noche para bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Hermano Leonardo, por favor. Bueno, Dios les bendiga a todos. Nuevamente con ustedes aquí compartiendo. Gracias al Señor. Saludo para nuestro hermano Juan Carlos, hermana Jacqueline, igual manera al grupo de evangelismo carcelario y a esta hermosa congregación aquí en Chiquinquirá Central. De igual manera los hermanos que están conectados, amén, allí a través de las redes, están también atentos a participar de esta hermosa fiesta en el nombre del Señor Jesús. Bueno, gracias al Señor, vamos entonces a entrar en la meditación de la palabra en esta hora, amén. Y bueno, vamos a leer un pasaje bíblico muy conocido entre todos los que leemos la Escritura, amén. Gloria al Señor Jesús. Y lo encontramos en el Evangelio de Marcos. Amén. El Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 53. Y luego vamos a leer también Isaías 61. Vamos a tener dos lecturas paralelas. Entonces leamos San Marcos, capítulo 6, verso 53. Dice: terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Isaías 61 dice mi Biblia: el versículo 1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria
suya. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a entrar en la meditación, pueden sentarse. Bueno, en esta noche, con la ayuda del Señor, he tomado estos dos textos, hermanos, para hablar acerca de lo que es la predicación entre los grupos vulnerables. Amén. Y creo que este es un tema que compete a la iglesia. Es un tema que no se puede ignorar, que no se puede pasar por alto, que no se puede desconocer, ya que los registros bíblicos, lo que encontramos especialmente durante el desarrollo del ministerio de Jesús, usted puede notar claramente la misión de Jesús enfocada en ayudar a aquellos que estaban en diversas situaciones no muy favorables, teniendo en cuenta que el primer objetivo de Jesús era proclamar el reino de Dios. Amén. Anunciar la buena noticia. Amén, porque el evangelio es eso, es la buena noticia. Amén. Cuando uno comienza a hablar de este tema de la vulnerabilidad, es de entender que es importante conocer el contexto social en el que nosotros desarrollamos nuestra vida, o en otras palabras, el contexto social en el que nos movemos, en el que nos hemos movido, porque de una u otra manera hay muchas cosas alrededor de nosotros que nos afectan, y aunque a veces pudiéramos decir eso no es conmigo, eso no me interesa, pero esas situaciones generan un impacto social. Amén. Y esos impactos sociales, bueno, lastimosamente algunas personas no son tan fuertes ante esos problemas. Por la gracia de Dios, hoy estamos en este lugar y estamos en el lugar en lo que refiere al evangelio, a la iglesia del Señor, porque un día el Señor, estando nosotros también en una condición de vulnerabilidad, Dios nos encontró, Dios nos halló, Dios nos recogió, amén, nos permitió conocerle, no le buscábamos, Él nos buscó, y por eso entonces hoy vemos reflejado en nuestra vida y en la vida de muchos lo que es la obra de Dios, amén, gracias al Señor. Pero no podemos perder el sentido en cuanto a lo que es la misión, porque entonces, así como un día el Señor nos permitió salir de ese mundo en el que estábamos perdidos, hoy también Dios nos ha encomendado, nos ha delegado la tarea de anunciar las buenas nuevas a ese mundo que se debate entre la vida y la muerte. Bueno, dentro de esta introducción quiero decirles que el estudio de los grupos en situación de vulnerabilidad entonces cobra especial importancia de acuerdo al contexto social, y en especial hay algo que también hoy oímos mucho en nuestro medio, y es la palabra discriminación. Y esto es un fenómeno lamentable que muchas personas de las cuales son víctimas, ¿cierto? La discriminación. A nivel mundial, porque hay un interés también de que estas personas puedan tener, digámoslo así, esa ayuda. Y es por eso que los estados, los gobiernos,
se empeñan en establecer mecanismos, acciones concretas que le permitan a estas personas vivir o tener una vida más tranquila, unas mejores condiciones de vida en cuanto a lo que es la dignidad, el respeto, el derecho a la vida. Aunque tristemente los derechos humanos pareciera que pasaran a un segundo plano hoy, porque vemos cómo tristemente los derechos humanos son violados constantemente. Como las personas, muchas personas, y nosotros en algún momento hemos sido víctimas de eso, ¿cierto? Que hemos visto cómo en algún momento han querido violar nuestros derechos. Pero bueno, gracias al Señor que Él siempre nos saca adelante y Él es quien defiende nuestra causa. Amén. Gloria al nombre del Señor. Los grupos en situación de vulnerabilidad entonces son aquellos que debido al menosprecio, debido a una condición específica, debido al contexto social que gira en torno a ellos, se ven afectados, se ven perjudicados. Amén. El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellas personas o poblaciones o grupos que por su condición de edad, sexo, estado civil, origen étnico o cualquier otra condición que les impide poder desarrollar su vida, entonces se ven relegados, se ven afectados. Amén. ¿Qué es la vulnerabilidad? Porque es importante tener claridad en algunos conceptos. La vulnerabilidad se define como la consecuencia de desventajas, amén, en cuanto a los derechos, en cuanto a los privilegios. Y aquí entramos a detallar algo, y es que también se consideran como grupos en situación de vulnerabilidad. Óigalo bien. ¿Qué personas o qué grupos? Entonces hablamos de los habitantes de la calle, hablamos de las personas privadas de la libertad, hablamos de los migrantes o inmigrantes, de las personas discapacitadas, de la población indígena, de los adultos mayores. Usted puede darse cuenta que esto es una realidad. Amén. Estas personas lastimosamente padecen inseguridad en todo aspecto, carecen de todo. Y aparte de eso, una de las cosas que ahonda más su problemática, pero aparte de todas las carencias, de todas las necesidades que asaltan su vida, es la ausencia de Dios en el corazón. Usted sabe que una persona puede llegar a tenerlo todo, puede poseerlo todo materialmente, pero la ausencia de Dios es lo que lleva a la persona a un fracaso, porque cuando no hay Dios, cuando no hay presencia de Dios en la vida, el hombre está expuesto a la merced de lo que el mundo le ofrezca, de lo que el diablo quiera hacer con la vida de esa persona. Recordemos lo que Jesús dijo: el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Pero lo bonito de este mensaje de la palabra de Dios es que también la Biblia dice que el Señor Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué significa ser vulnerable? Bueno, le voy a dar otra definición. La palabra vulnerable es de origen latín, viene de la palabra vulnerabilis, una palabra formada por dos expresiones, una vulnus, que significa herida, y el sufijo habilis, que significa o que expresa posibilidad. Por lo tanto, cuando hablamos de vulnerabilidad,
estamos hablando de algo que está expuesto a ser herido. Amén. Las personas vulnerables o en esa condición se caracterizan por ser frágiles, óigalo bien, e incapaces de soportar cualquier impacto social. No es sino que miremos para Europa y miremos cómo está la situación allá en esa guerra. Todas esas personas están viviendo un impacto social por una guerra. Y quizás muchos de ellos se sentían seguros, tenían sus casas, sus empleos, tenían una buena posición económica, tenían quizás muchas garantías a nivel social, pero los sorprende la guerra. Y esa guerra genera un caos. Y todo eso que ellos veían como una seguridad para sus vidas, todo aquello que ellos miraban como un garante para sus vidas, todo eso se echa a perder y sus vidas quedan expuestas al temor, al miedo, a la inseguridad. Y eso impacta no solamente en lo social, sino emocionalmente. Amén. Entonces, miramos que Jesús, el evangelista por excelencia, oiga, él tenía y él tiene un tacto muy poderoso. Él tiene tacto. O sea, él logra percibir, detectar, porque Él es Dios que lo conoce todo, que lo sabe todo, que lo puede todo. Y por eso cuando Él llegaba a un lugar, él no esperaba para hacer la obra, sino que Él atendía la voz de aquel que estaba herido. Y hablo herido no solamente físicamente, sino herido emocionalmente. El contexto en el que predica Jesús, el contexto social no era el más favorable. Usted lee la Biblia y usted que estudia se da cuenta que Jesús desarrolla su ministerio en tiempo en el que Roma tenía sometido a todas esas regiones, a todas esas naciones. Esto hacía que hubiera unas desigualdades sociales, ¿cierto? Eso no es de ahora, eso siempre ha existido. Y miramos el imperio romano queriendo imponerse sobre otras naciones sin importar qué tenían que hacer. Ellos querían era poder. Había hambre, había pobreza, había gente enferma, había incertidumbre, había temor, había necesidad. La gente estaba esclava, ¿cierto? Jesús entra en la escena en ese momento, cuando muchos pensaban que ya todo estaba perdido, quizás no veían una luz de esperanza. Pero cuando Jesús comienza a predicar, es cuando podemos ver el cumplimiento de Isaías 61. Aleluya. ¿Sabe? Ese tiempo de predicación fue el mejor año para aquellas personas que pudieron tener un encuentro con Jesús. Jesús predica el evangelio en un tiempo de oscuridad espiritual, en un tiempo de caos. Y ahí también se cumple lo que dice también Isaías: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en valle de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hay diferentes tipos de vulnerabilidad. Está la vulnerabilidad física, está la vulnerabilidad económica, está la vulnerabilidad educativa, ¿cierto? Hay muchas necesidades, hay muchas situaciones.
Hoy la gente vive de lo que la psicología denomina la carencia afectiva. ¿Sabe qué es la carencia afectiva? Es la falta de amor. Es ese vacío que hay en el corazón del ser humano, ¿cierto? Y muchos vivimos con eso. Por eso el ser humano desde sus primeros, desde que comienza a tener vida, es importante que el ser humano comience a recibir afectos de amor. Por eso se le recomienda a la mujer en embarazo que a esa criatura se le hable, que a esa criatura se le diga algo, aunque esté en el vientre. Esa criatura percibe, esa criatura siente. A las mujeres les hacen un curso antes del embarazo, no sé cómo se llama eso, profiláctico, ¿cierto? Pero qué triste cuando esa criatura está en ese vientre y recibe desprecio, recibe rechazo, ¿cierto? No hay amor, ¿cierto? Esa persona llega a este mundo con ese vacío, con esos baches emocionales. ¿Y qué entonces? ¿Qué tiene que hacer esa persona? Al no poder llenar ese vacío que hay en su vida. Y quizás lamentablemente muchos de nosotros vivimos esa situación. Quizás muchos crecimos quizás sin afecto de amor, sin encontrar cariño, palabras de ternura. Fuimos creciendo en un mundo y ese vacío, esa falta de amor nos hizo convertir en unas personas insensibles, en unas personas indiferentes. A eso se le sumó que, queriendo llenar ese vacío, recurríamos a diversas cosas que el mundo nos ofrecía. Entonces pensábamos que para poder llenar ese vacío había que recurrir al licor, había que recurrir a los placeres del mundo, y nos emborrachábamos, nos embriagábamos, porque pensábamos que eso era la mejor forma de disipar las tristezas, de disipar ese vacío. Pero terminaba la borrachera y llegaba otro día y seguíamos con ese vacío, con esa honda tristeza en nuestros corazones, sin encontrar una razón de ser y de vivir. Aleluya. Pero un día alguien nos habló de Cristo, alguien un día nos habló esta palabra, y ese vacío lo llenó Jesucristo. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. ¿Sabe? Jesús predica en ese contexto. Trasladémonos por un momento en la imaginación a esa época. Y analicemos, meditemos todas esas personas desamparadas, desprotegidas, se sentían abandonadas, porque había una herida en sus vidas, algo que los marcaba, estaban etiquetados. ¿Sabe qué es lo peor que le puede pasar a una persona? Estar etiquetado por la sociedad. Yo no soy psicólogo, soy predicador, pero uno algo aprende, ¿cierto, hermano Juan Carlos? Uno de predicador aprende de todo. Pero yo lo hablo desde la experiencia de trabajo de campo como predicador en las cárceles, y desde la experiencia personal, desde las vivencias, desde antes de conocer el evangelio. Y Jesús le predica a esas personas. Él no rechazaba a nadie. Por el contrario, Jesús les daba la más grande muestra de amor. Porque eso lo dice Juan en el capítulo 3, verso 16. De tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios no es relativo, el amor de Dios es absoluto. Así tú no lo ames, Dios
ama al mundo, porque de tal manera ama al mundo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Oiga, y Jesús predicaba. Y su predicación causaba también un impacto. Porque esta palabra es viva. Porque esta palabra es eficaz. Yo recuerdo una vez que llegué a la cárcel La 40 en Pereira. Y íbamos saliendo cuando un guardián se me acercó y me dijo: pastor, es que el señor director necesita hablar con ustedes. Algo urgente. Y yo me preocupé. Y yo le dije al hermano Bambagüe, el pastor que iba conmigo: hermano, ¿qué será? Me dijo: vamos. Y llegamos a la oficina, tocamos. Nos dijo: pasen, ¿quién es? Pastor, entre. Me dijo: pastor, ¿qué quieren tomar? Pidan lo que quieran, yo mando a traer. Siéntese. Y ahí nos saludamos, una charla cuando, bueno, el asunto es este, vamos al grano. Y uno se le cruzan una cantidad de pensamientos. Y me dijo: pastor, yo los mandé a llamar por dos cosas. Y él hablaba así, lo ponía uno a dar mente. Pero que la suelte rápido. ¿Qué pasa? Y dije: sí, señor director, pero hable porque nos tiene, vea, como dicen en la cárcel, nos tiene patinando. Dijo: una, necesito que oren por mí. Necesito urgente que oren por mí y por mi familia, en especial por mí. Dije: claro. Y dos, yo quiero que ustedes me digan qué necesitan para que se les facilite el trabajo aquí. Y le dije: pues más tiempo para predicar. Y dije: listo. Dijo: listo. Y dije: ¿por qué? Le preguntamos. Bueno, y me dijo: no, es que yo sé que el Dios que ustedes predican es poderoso. Y me ha impactado. Y me decía: me ha impactado lo que ha ocurrido en el patio tal de la cárcel, el patio La 40, no recuerdo si era el patio 4 o el 5. Y le dije: ¿qué pasó? Y me dijo: ustedes allá predicando le hablaron a uno de los internos más bravos, que nos causaba más problema aquí en el imperio. Y ustedes les predicaron a ese hombre, le hablaron. No sé qué le habrán dicho, pastor, ustedes a ese hombre. Pero ese hombre, después de que ustedes le predicaron, hubo algo poderoso que ocurrió y este hombre tuvo una transformación. Hubo un cambio en la vida. Y el que nos causaba problema, el que nos ponía a voltear aquí, porque ese hombre cuando se transformaba ponía al impea a correr. Esos se formaban y tenían que gasear y todo, pero ahora todo es diferente. Y nos decía: y el impacto que este hombre socialmente está haciendo a través de su conversión en el patio es que muchos internos están siendo regenerados, están siendo cambiados, están siendo transformados. ¡Aleluya! ¿Sabe qué me decía? Me decía: pastor, es que si ese hombre tuvo un cambio, una transformación, es que si en ese hombre ocurrió algo tan especial, tan difícil de creer para muchos, y eso marcó mi vida, decía el director. Y dice que cuando él comenzó a ser testigo de todo lo que ocurría en la vida de ese privado de la libertad, él dice que un día llegó a su casa después de sus labores, entró a su cuarto y se encerró y decía, y él los contaba, y yo decía: si ese hombre cambió,
Ese hombre tan difícil cambió, Señor. ¿Yo por qué no puedo cambiar? Soy un borracho, soy un adúltero, soy un mujeriego. Si ese hombre cambió, yo también quiero cambiar. Yo también quiero ser diferente. Adore a Dios. Adore a Dios en esta noche. ¿Sabe? Jesús predica y a donde Jesús llegaba, algo poderoso pasaba. Amén. El cumplimiento de las Escrituras. Fue un periodo difícil, como es ahora. Porque ahora las cosas son aún más difíciles todavía. ¿Sabe? Uno comienza a introducirse en la Biblia y en especial en los evangelios y se da cuenta todas las diferentes clases de grupo que había. Ahora lo dije, pero lo quiero recordar nuevamente. En el tiempo de Jesús habían enfermos terminales. ¿Usted sabe qué es un enfermo terminal? Una persona desahuciada. Habían extranjeros o inmigrantes, ¿cierto? Desplazados. Porque en esa época también habían desplazamientos forzados por las guerras del Imperio Romano. Habían mendigos y abundaban los que mendigaban. Jesús predica en el tiempo que la esclavitud era un fuerte, había mucha gente esclava, o sea, la gente era vendida a sumas irrisorias, sumas insignificantes. Y el esclavo perdía la voluntad de decidir, era lo que dijera su amo, no lo que él dijera. No se comía lo que él quería, sino lo que le tiraran por ahí. Los marcaban. Estaban los presos, ¿cierto? Habían mujeres viudas y abundaban. Estaban los paralíticos o discapacitados. Y ahí entraban los sordos, ¿cierto? Los que no podían caminar, los que tenían quizás un problema en alguna de sus extremidades, los que eran sordos, los que no podían hablar. O sea, si usted analiza, la problemática era preocupante. Pero ante esa necesidad tan grande que había, amén, había un Dios que se había manifestado, un Dios grande y poderoso, que venía a sanar a los enfermos, que venía a resucitar a los muertos, que venía a libertar a los esclavos, que venía a consolar a los afligidos, a los enlutados, que venía a sanar a los enfermos, a ayudar a los que estaban perdidos. Y eso lo hizo Jesús. Porque es el evangelista por excelencia. Y él no hacía acepción de personas. Él no era, ¿cómo se dice? Clasifista. Él no clasificaba, a este sí le predico, a este no. Él le predicaba a todos. Él le predicaba a todos, porque ese es el objetivo de la predicación. ¿Hablarle a quién? A todos. Y por eso el texto que leíamos ahí en San Marcos, ahí cuando leímos, ahí en el capítulo 6, creo que fue donde leímos, ¿cierto? San Marcos capítulo 6, amén. Y ahí encontramos lo que Jesús hace en ese lugar, amén.
el capítulo 6. Mire el ministerio de Jesús. Dice, recorriendo toda la tierra de alrededor. O sea, a Jesús no se le quedaba ningún lugar por ser predicado. O sea, para Jesús no había lugar que él dijera, allá sí voy, allá no voy. No, él iba por toda la tierra. Por eso dice, recorriendo toda la tierra de alrededor. Dice que entraba a las aldeas, a las ciudades, a los campos. Me imagino que habían diferentes extractos como los hay ahora, ¿no? Extracto 1, 2, 3, 4, 5. Él iba al extracto 1, iba a los de extracto 6. Porque todos necesitaban. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y esa misión de Jesús, ese espíritu evangelista, es algo que también la iglesia le fue transmitido a la iglesia. Porque Él lo enseñó, Él lo mandó, Él lo ordenó. Por eso evangelizar no es una opción, es un deber, es un compromiso, es una tarea, es un mandato, aleluya. Es nuestra responsabilidad. Porque un día también nos predicaron, nos hablaron que hubiera sido de usted y de mí si no nos hubieran hablado de este evangelio. Pero gracias a Dios que alguien se cruzó en nuestro camino, porque Dios lo envió y nos predicó a Jesucristo, nos habló de esta palabra y hoy conocemos a este Dios. ¿Sabe? Jesús les predicaba y me llama la atención lo que Jesús hace con el leproso. Ahí lo encontramos en Marcos capítulo 1, verso 40. ¿Sabe? Jesús hizo algo especial con el leproso. Y fue que aparte de sanarlo, porque usted lee la escritura y usted sabe, porque usted lee la Biblia, usted sabe que Jesús sanó a un leproso. El leproso le dijo, Señor, si usted quiere, puede limpiarme, si usted quiere. Y el Señor le dijo, claro, yo quiero, y lo limpió, ¿cierto? Lo sanó. Pero si usted analiza, usted se da cuenta que Jesús, la obra no quedó ahí solamente sanándolo, sino que Jesús hizo algo que fue ayudar a este hombre a reintegrarlo, a reincorporarlo nuevamente a la sociedad. Eso es lo que se llama, o sea, Jesús hizo un trabajo de asistencia espiritual, pero también hizo un trabajo de resocialización. Eso es lo que trabajan los gobiernos, las entidades públicas. En la cárcel hay una oficina que se llama tratamiento penitenciario. ¿Cuál es el objetivo de tratamiento penitenciario? Ayudar a las personas privadas de la libertad a que a través de todo ese programa que se les ofrece allá a través de la asistencia espiritual, a través de la educación, a través del trabajo, porque allá ellos pueden trabajar, pueden estudiar, pueden congregarse en su iglesia según su credo, que todo eso sirva como punto de referencia para ellos poderse resocializar, y la resocialización es nuevamente reincorporarse ¿a qué? A la sociedad. ¿Usted se imagina cómo sería la gente en ese momento cuando ve al leproso en esa enfermedad? Uy, ahí viene el leproso a metros, no lo toquen, no lo toquen. Y si no, de allá, desde lejitos, mijo, no se acerque de allá. Rechazado por la sociedad, pero Jesús lo sana. Y Jesús, mire lo que le dice Jesús: mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote
y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que les sirva de testimonio. Jesús cura al leproso y él le pide que se presente al sacerdote para que éste lo declare sano. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo Jesús le dijo, ve y muéstrate al sacerdote? Óigalo bien, para que el sacerdote diera la aprobación de que ese hombre que un día había estado enfermo con una enfermedad contagiosa muy severa, ya ahora podía nuevamente convivir con la sociedad, con la familia, con la gente, podía volver a llevar una vida social nuevamente. Y cuando yo leo este pasaje de lo que Jesús hace y lo que le dice al leproso, ve y muéstrate al sacerdote, no es lo que pasa cuando alguien es cambiado, es sacado de un lugar. Yo recuerdo que hubo una mujer que me decía a mí allá en el Espinal Tolima, fui pastor, y me decía, pastor, es que con ese hombre no quiero nada. Ese hombre es un gamín, ese hombre es un vago, un mujeriego, mejor dicho, lo peor. Y decía unas palabrotas, mejor dicho, no me hable de ese hombre a metros de mi vida. Ese hombre no cambia. Por aquí ni que se asome, que lo salgo a escoba. Y yo comencé a orar por ese hombre. Y Dios hizo la obra. Y ese hombre me decía, pastor, ¿será que mi esposa sí me recibe? ¿Usted qué se imagina? La mujer habiéndolo conocido como una figurita. Y yo le dije, lo que Dios ha hecho en tu vida será un testimonio para esta mujer. Y cuando él llegó a su casa, esta mujer se encontró no con ese gamín, no con ese ladrón, vicioso, mujeriego, sicario, adúltero, fornicario, porque era de todo. Cuando esta mujer se encuentra de frente con ese hombre, esa mujer no podía creer que el que estaba al frente ya no era el mismo. Ahora una persona renovada, transformada, cambiada, una persona hecha una nueva criatura. Y este hombre testificaba y decía, un día estuve a punto de perder mi familia, un día la sociedad me rechazó, un día la sociedad me hizo a un lado, un día la sociedad decía que yo no valía un peso, pero gracias a Dios, ahora todo el que me ve tiene que decir que el Dios que predicamos es el Dios que cambia, el Dios que transforma, el Dios que hace maravillas. Y le voy a hablar de 5 aspectos para ya terminar. 5 aspectos a tener en cuenta acerca de la importancia de la predicación a estas personas en condición de vulnerabilidad. Porque si ese grupo de personas que yo le mencioné existían en la época de Jesús, hoy en nuestra época los vemos. Usted sale a la calle y ve gente durmiendo en la calle. Ahora que estuvimos en Medellín, era impresionante uno ir al centro por algunas calles principales y ver 2, 3, 4 personas durmiendo con unos costales con cartones. Ver niños en la calle pidiendo plata, ancianos por ahí tirados en la calle, mujeres que por ahí con un bebé en brazos pidiendo ayuda, personas que iban quizás con discapacitados pidiendo una ayuda. Uno mira en nuestro alrededor y cuántas personas privadas de la libertad están allá, y como decía el hermano Romero, están allá porque cometieron un error. Porque infringieron la ley y
bueno, la ley dice que tienen que pagar, pero eso no los exime a ellos de ser merecedores de la misericordia, o más bien de ellos poder experimentar la misericordia de Dios, de que ellos tengan la oportunidad de escuchar el evangelio. Y es ahí entonces donde yo quiero decirle en esta noche que así como Jesús lo hacía, Él ha dejado ese legado, porque el legado nos lo ha dejado Jesús. ¿Y cuál es el legado? Que debemos predicar el evangelio a toda criatura, sin importar la condición en que se encuentren. Tú no puedes ser clasicista para predicar o selectivo para predicar. No, hermano, el evangelio hay que hablarle a todo el que nos encontremos, a todo el que veamos, a todo el que se cruce en nuestro camino. Así huela feo, así tú te lo encuentres en la calle, todo peludo, todo harapiento, todo desfigurado. A ese hay que hablarle. Ese que te pide una moneda, ese que te encuentras en el centro tirado ahí, esa persona que ves discapacitada, a ese hay que hablarle. A esa persona que está en la prostitución, a ese hay que hablarle. Al drogadicto hay que hablarle. Al que está metido en el alcohol hay que hablarle. A ese que pelea en la calle hay que hablarle. A todos hay que hablarle. A ese extranjero que llegó a nuestro país huyendo a los problemas, a ese hay que predicarle. No hay que rechazarlo, hay que primero a mostrarle que hay un Dios que cambia. El Dios, el deseado de las naciones, es el que cambia, es el que transforma. Gloria a Dios. Pero nosotros no podemos hacer esa labor si no está en nosotros el sentir de Cristo. El sentir de Cristo es el que me lleva a hablarle a ese necesitado. El sentir de Cristo es el que me lleva y me mueve a orar por los que están en la calle deambulando. Es el que me mueve a hacer algo, hay que hacer algo. No podemos ser indiferentes. Pero si el sentir de Cristo no está en tu vida, no te podrás identificar con lo que Él quiere que tú y yo hagamos. Es que el evangelismo no es para mí, hermano. Eso es un error decir eso. Porque el evangelismo, esa tarea es una responsabilidad de la iglesia. Que lo haga el comité de evangelismo, eso está mal hecho. Todos tenemos que ser parte de esta tarea. No que lo haga el pastor, no. Esto es de todos. Porque Cristo nos encontró y a cada uno nos dejó esta tarea. Si el sentir de Cristo está en tu vida, esto te llevará a ver la necesidad del mundo. Cuando el sentir de Cristo está en mi vida, yo no miro como mira la gente que no tiene de Dios. La gente que no tiene de Dios mira con indiferencia. ¿Sabe qué dicen? Allá ellos. Pero cuando el sentir de Cristo está en mí, yo miro o veo como miraba Jesús. Marcos 9:36 dice que Jesús al ver no tuvo lástima, sino que tuvo ¿qué? Compasión. Si en tu vida está el sentir de Cristo, tú vas a ver como ve Jesús. Quizás muchos la visión no sea igual como al principio, pero qué bueno en esta noche decirle: quiero, Señor, ver como tú ves. Si el sentir de Cristo está en tu vida, óigalo bien, esto te llevará a escuchar, a ser sensible al gemido de los necesitados. Hay un gemido, un lamento que sale de los corazones abatidos. Hay un lamento que sale de esas personas que se encuentran en esa condición de vulnerabilidad. Un lamento, un lloro.
Estaba en Medellín y se me acercó un joven. Yo estaba comprando unas galletas y él se paró y me miraba, esperando que yo le diera una moneda. Pero hermanos, me quedé mirándolo un rato, hermano, y percibía yo en esa mirada de ese joven, podía yo percibir por el Espíritu que había una voz, un gemido, como que a través de esa mirada de ese joven dijera: quiero que esto cambie, no quiero seguir así, quiero una ayuda, quiero ser diferente, hermano. Yo miraba a ese joven y podía percibir que del corazón de él salía un lamento, un desespero, una angustia. Eso solo se puede experimentar cuando el sentir de Cristo está en nuestros corazones. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Usted lo percibe. Porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Ese gemido, hermano, sale de ese corazón abatido. Usted ve un desfile de máscaras en la calle y la gente vive de apariencias, un desfile de hipocresía, porque lamentablemente en el mundo así andábamos, mostrando una cara, pero por dentro de nosotros había un lamento, había un llanto desgarrador, había tristeza, había desespero, había agonía, había frustración. Eso era lo que había en nuestra vida, pero Cristo escuchó ese gemido y un día nos socorrió. Aleluya. El sentir de Cristo nos llevará a ir a buscar a los perdidos. Mateo 18:12 dice: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Tenemos que ir a buscarlos. Yo que ya miraba una transmisión, hermanos. Yo a veces los sigo a ustedes por las redes y me impactó que día estaban en el parque, ¿cierto? Estaban haciendo un evangelismo y yo me vi toda la transmisión, hermano, y eso me llenaba de gozo. De verlos a ustedes, hermanos, les elogio esa tarea y síganlo haciendo. Y yo me gozaba de verlos a ustedes con los carteles que decía: Cristo es la solución, y otro que decía: pare, detente, Cristo te ama. Y yo me admiraba, hermano, y yo miraba y meditaba y yo decía: qué bueno que haya gente todavía que tenga claro que hay que ir a buscar a los perdidos. Aleluya. Este sentir, ¿sabe? Cuando el sentir de Cristo está en nosotros, esto produce un regocijo. Eso produce un regocijo. ¿Usted no se alegra cuando alguien se entrega al Señor? Cuando alguien es transformado. Por eso Lucas 15:9 dice: y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Hay gozo en el cielo cuando un pecador, la iglesia se goza. Ese gozo no se puede perder. Y aquí termino con estos dos. El sentir de Cristo me impulsará, me hará entender, me hará caer en razón. El sentir de Cristo en mi corazón me concientizará que es menester, que es necesario ir a donde muchos no quieren ir, a donde muchos no quieren llegar. Por eso
Hechos capítulo 13, verso 47 dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Alguien me dijo: no, lo último donde yo quisiera ir, donde no quisiera, la cárcel sería el último lugar, pastor, que yo pisaría. Y allá le tocó ir a predicar. Allá le tocó, allá lo llevó el Señor a predicar. Yo recuerdo que en Palmira, cuando era líder de jóvenes, había un barrio olla, fronteras invisibles, y de esa cuadra para allá nadie pasaba. Eso era una cosa terrible. Y un día nos fuimos a predicar allá, y algunos de la iglesia nos dijeron: no vayan por allá, hermanos, que allá los mandan en traje de Adán. Allá los devuelven en puro traje de Adán. Y nosotros nos fuimos. Allá nos fuimos a predicar. Y eventualmente cuando llegamos, no nos mandaron en traje de Adán, sino que cuando llegamos estaba toda esa pandilla y nos vieron entrar, se pararon. Hubo uno que se me acercó y me dijo: ¿usted qué? Le dije: no, yo vengo a predicar. Me dijo: ah, todo bien. Y cuando comenzamos a predicar, comenzaron a molestar unos por allá. Y se paró el jefe de esa pandilla, Sandro, me acuerdo, Sandro se paró y dijo: el que sabotee los hermanitos, le pego su levantón aquí. Así dijo, y todo el mundo calladito. Hicimos el culto. De ese trabajo de predicar en el barrio Simón Bolívar, allá en Palmira, zona roja, fronteras invisibles, donde había microtráfico, droga, prostitución, de todo, suburbios, porque así son los barrios por allá en el valle. De ese trabajo, para la gloria del Señor, se entregó Gusano, un hombre que pertenecía a una banda de piratas terrestres. Se entregó Leo, otro muchacho, se llamaba como yo. Se entregó Puntilla. Se entregó otro que le decían Calamar. Y gran cantidad de muchachos se entregaron. Y cuando los veían salir del barrio, la gente decía: uy, allá vienen los de Simón Bolívar. ¿Para dónde irán? ¿A quién irán a robar? No, iban era para la iglesia. ¿Sabe qué hizo la iglesia? Comenzó a ir a donde muchos no querían ir, a predicar. Y el sentir de Cristo me llevará a no olvidarme de la importancia de la asistencia social. Porque hay que hacer un trabajo espiritual, pero también un trabajo social. ¿Sabe qué dice Deuteronomios 15:7? Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra el pobre. Ellos necesitan, ese habitante de calle, ese drogadicto, ese discapacitado, ese que está en la cárcel, ese que está en la prostitución, ese que anda inmigrante, el extranjero, ellos necesitan. Y nosotros tenemos lo que ellos necesitan. Nosotros tenemos el mensaje más importante y poderoso. Y yo quiero que ustedes se hagan en esta noche sensibles. Dígale: Señor, hazme sensible. El evangelismo no es una opción. Hermanos, predicar acá en el altar es una bendición, es un honor. Y qué bendición cuando uno predica acá, pero hermano, hay otra predicación más trascendental. No quiero desmeritar acá, no, es una bendición predicar acá. Pero hermano, más para mí como evangelista es ir allá. ¿Y quiénes tienen que ir? La iglesia. Y no esperes a que te digan: hay que irlo a hacer. Hazlo. Porque la mies es mucha y los obreros pocos. No sé
¿Cuál sea tu percepción hacia esas personas? ¿Cómo es tu manera de percibir la necesidad en esas personas? No sé cómo sea, cómo concibas tú la situación de esa persona. Quizás puede ser que seas indiferente y alguno diga, no, allá ellos, sálvese quien pueda. Quizás no eres sensible, no hay sensibilidad, hay una insensibilidad, pero en esta noche yo sé que Dios ha hablado para que seamos sensibles y podamos percibir como Jesús percibía la necesidad. Que alguien en esta noche le diga, Señor, quiero ser un instrumento de bendición, y cuando me encuentre a uno de ellos, poderles presentar a Cristo. Me he dado cuenta que Chiquinquirá es una ciudad con un problema, que se ha acrecentado el problema de los habitantes en condición de calle, bastante. Pero aquí hay una iglesia. Aquí hay una iglesia. La problemática crece, pero aquí hay una iglesia que también va creciendo en el poder de Dios. Colóquese en pie en esta noche. Necesitamos ser sensibles. Amén. Uno se encuentra en la calle esas personas, hermanos. Yo salgo a veces a montar, a hacer ejercicio en bicicleta. A mí me gusta salir ¿y qué día iba de Tunja hacia Moniquirá en bicicleta? Y hermanos, cantidad de gente de aquí para allá, inmigrantes. ¿Sabe? Yo iba en la bicicleta y comencé a meditar. Y aunque iba haciendo mi ejercicio, Dios iba hablándome. Y a uno se le vuelve el corazón como que el corazón se le contrista, como que se le vuelve todo, no sé, cierto. Y uno va a la calle, al centro de Tunja, y esas personas, esos niños, ya pidiendo por ahí en la calle, abandonados, gente. Uno va a la cárcel. Hoy fui a la cárcel y usted viera cómo me recibieron. Se hicieron fiesta cuando me vieron entrar a ese patio. Decían, pastor, lo mejor que nos ha llegado hoy. La palabra, pastor. Es que Dios es bueno. Yo quiero orar por alguien que le diga al Señor en esta noche, yo quiero que tú me uses. Alguien que en esta noche le diga, Señor, yo quiero que tú me uses. Yo quiero orar. Si hay alguien que quiera venir acá y que le diga, Señor, yo quiero que tú me uses. Si hay alguien que quiere entregar su vida al Señor en esta noche, hay personas sufriendo. Hay personas que sufren. Son discriminados. Son rechazados. Están cautivos por las drogas, por los vicios. Otros desplazados por los problemas de la guerra, los conflictos armados. Otros sufren la vulnerabilidad porque sus hogares se destruyeron. Aquellos que son rechazados por una condición física. Aquellos que son rechazados porque cometieron un delito. Aquellos que son rechazados por su condición sexual.
No hay que rechazarlos, hay que predicarle la palabra. Porque a veces uno ve que cuando alguien con una inclinación sexual contraria a lo que Dios enseña se acerca a un creyente, ese creyente, uy, como que se escandaliza. No, hay que hablarle a ese, que Dios no discrimina a nadie, Dios no rechaza a nadie. Lo que hace Dios es confrontar al pecador con su triste realidad y a través de la palabra decirle que tiene que arrepentirse de sus pecados, que tiene que nacer de nuevo y ser bautizado en el nombre de Jesús para ser una nueva criatura. Dígale en esta noche: Señor, quiero que me uses. ¿Sabe, hermano? La buena noticia es que el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, es el que nos capacita, es el que nos dota, es el que nos llena de su gracia, de su poder. Adórale, adórale. Oh Dios. De tal manera me amó, Oh Señor. que su vida no escatimó. Dígale a Dios que use su vida. Hasta el final Él se entregó. Dígale: Dios, usa mi vida. Y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que poder pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo vivo.